Bueno, estamos aquí en un episodio más de la Brújula del Ser con Claudia Lara y Sandra Arroyave. Clau, y cuéntame hoy, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, como nos quedamos en la última vez con esta inquietud de hablar un poquito de qué es la ciencia de sanación Brennan, que es la que yo estudié por 7 años, una de las técnicas que utilizo, y también de hablar de qué es el Reiki, que es una de las técnicas que Sandra utiliza, y qué es el Reiki angelical. Y bueno, a lo mejor entramos en otras técnicas que tenemos las dos estudiando, ¿no? Theta Healing o a lo mejor otros temas, flores de Bach, no sé. Lo interesante de hoy es que queríamos, no sé, clarificar un poquito más, ¿no? De qué se tratan estas ciencias o estas técnicas y las diferencias entre ellas, me imagino. Sí, así es. Y mira que a mí me parece un tema muy interesante y les compartimos a todas las personas que nos van a ver y nos están viendo. Es lo siguiente, muchas veces escucha uno o ve de pronto en internet información que apenas uno la toma y se imagina muchas cosas o no comprende muy bien cuál es la esencia. Entonces, yo pienso que algo bien importante al existir hoy en día tantas técnicas, es que todas las personas por lo menos conozcan algo de la esencia de varias técnicas para que tengan la capacidad de decidir realmente con cuál resuena, ¿no? Entonces, pues es interesante que de pronto hagamos un recorrido y ahorita que mencionaste me llegó a la cabeza eso, que hoy nos enfoquemos en lo que es las técnicas que pues más usamos y seguramente en otro video podamos compartir otras técnicas adicionales y de pronto dar como un barrido un poquitico de lo que se tratan algunas de las técnicas más comunes, para que así las personas tengan elementos para decidir en realidad qué resuena para que estas personas ingresen de pronto a hacer alguna de las técnicas. Me parece fabuloso, sabes que para mí las técnicas son herramientas de formación y para mí siempre es más importante el sanador en sí o la persona en sí que va a utilizar estas técnicas. Yo siempre cuando digo, ay Claudia, ¿qué me recomiendas? No, te recomiendo que encuentres a la persona con la que resuenas o que sientas que te pueda ayudar o que tenga el lenguaje para llegar contigo. Y antes de entrar ya en la esencia de las herramientas que queremos utilizar, también es, estas técnicas, mientras las aprendes, también hay un cambio en la persona. Al menos en mi caso, cuando yo entré a aprenderlas, era por sanación personal, por desarrollo personal de mi camino, de mi vida, de mis emociones, de quién era yo. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta porque no nada más es como coger una herramienta y utilizarla, sino tiene que haber esta introspección personal del tanto que quien la usa, ¿no? También hay esto de seguir la práctica, no nada más la teoría. Excelente, excelente aclaración. Y otra cosa también que es bien importante para complementar eso que tú estás diciendo, pienso yo que aquí no es que haya una herramienta mejor que la otra, sino que absolutamente todas tienen un aporte. En cambio, desde mi punto de vista, lo que sí creo es que hay que entender quién es la persona que brinda esa información. ¿Por qué razón? Porque hoy en día encontramos de todo un poquito y hay personas que no manejan desde un punto de vista muy profesional alguna herramienta o técnica que se está dando hoy en día y que, digamos, tiene otros intereses diferentes a expandir lo que es la conciencia. Entonces, pienso que ahí es donde hay que fijarse muchísimo, ¿no? En esa parte. Así que, Sí, bueno, y en la experiencia del sanador, porque es como hacer un músculo, ¿no? Como tomar un músculo. No nada más es ir a la escuela de medicina y aprender sobre la medicina, luego da la experiencia, que es la práctica con los pacientes y la observación. Y entonces en los sanadores es lo mismo. Uno va a aprender las técnicas, trabaja uno y luego está la experiencia, el día a día, el llevarlo ya a cabo como individualmente, ¿no? Entonces eso es importante para los que están viendo, considerar, ahora que entremos a explicar estas técnicas, pero de importancia, primero es esto que estamos comentando. absolutamente cierto. Bueno, pues empecemos, Clau, empiézanos a compartir acerca de esa gran técnica o herramienta, como tú la mencionas, tan especial que estuviste estudiando por varios años y practicas también hace varios años.
Bueno, la ciencia de sanación Brennan, pues es muy completa porque no nada más está en la parte energética. Eh, la realidad es que la que comenzó esta ciencia, Bárbara Brennan, ella era una científica física atmosférica. O sea, ella hizo su licenciatura en física y luego hizo su maestría en física atmosférica. Ella trabajaba para NASA Ok. y trabajaba para NASA midiendo el campo electromagnético del planeta Tierra. O sea, ella se subía en un avión y iba alrededor y veía ese campo electromagnético de los lagos, de las montañas, de la Tierra, etc. Entonces tiene esa base. Esto es muy importante porque después en su recorrido, cuando empieza a aprender sobre el desarrollo del ser y cambia de profesión, ella siempre como buena científica quería llevar esto a la ciencia, que no se quedara en lo esotérico o en lo oculto. Entonces, para ella su prioridad no era difundir esta ciencia, sino era abrir una universidad que fuera una licenciatura en sanación energética, en sanación Brennan, y lo logró. Sí. Pero todo su recorrido fue, como buena científica, hacer un protocolo científico de cómo enseñar esto. Ella pensaba que esta capacidad de sanar o de manejar el campo electromagnético, tanto internamente como externamente, era posibilidad de todos. No era un talento especial con el que nacías y podías conectar solamente de esa forma, no. Era algo que se podía enseñar, desarrollar y bueno, yo nomás de ponerme a pensar que eso nos enseñaran en la escuela de niños, imagínate las posibilidades, ¿no? Porque somos energía y ahora la física cuántica hoy en día ya comprueba muchas de estas cosas que antes no era posible comprobarlo, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí voy bien. Qué ¿Quieres bueno. decir algo o empiezo en la técnica, ¿no? No, Porque eso yo es pienso Bárbara que Brennan. hasta ahí vamos bien, porque me gusta que este comienzo es pues como con una argumentación muy clara y que digamos las bases de esta técnica no es porque sí, no salió de la nada, sino que estamos ya hablando de que tiene una argumentación de todo este proceso del campo electromagnético. Entonces, pues ya hay una base teórica y científica de dónde realmente comienza este trabajo. Correcto, entonces ella, bueno, ahora empiezo a qué es la ciencia de sanación Brennan, tiene bases muy firmes en Sigmund Freud. Sigmund Freud, como sabemos, es el padre del psicoanálisis, ¿no? Él era neurólogo y empieza a estudiar lo que es la mente y las emociones. Entonces, en este mente y emociones, Freud empieza a, y todo esto sé, Sandra, que tú eres psicóloga, no estás ajena, ¿no? Al tema. Eh, Él empieza a dividir a la humanidad o a las personas, a los seres humanos, en 5 caracterologías, en 5 caracteres de resistencia, él les llamaba. ¿A qué me refiero? En el trabajo emocional e intelectual con las personas, él sentía que a veces se resistía el cambio, la sanación, en estas 5 categorías. Entonces, él empezó a hacer los estudios en estas 5 divisiones y más adelante uno de sus estudiantes, que es Wilhelm Reich, él también era psicoanalítico freudiano y él empieza a seguir estudiando estas 5 caracterologías, pero se da cuenta que también hay un elemento físico. ¿Qué quiere decir? Que estas 5 tipos de personas de resistencia, ¿no? También al ver a una persona físicamente podría uno ponerlo en estas categorías. Y se dio cuenta que al tocar ciertas tensiones del cuerpo, Sí. al tocarlas o empujarlas, había una liberación de tensión. Y en esta liberación de tensión había una transición energética. Le llamaba orgón. Era pues una liberación de esta energía orgón. Entonces, ahí entonces empezaron a conectar ya cuerpo, mente, emociones. Un estudiante de Alexander Lowen, disculpa que vaya siguiendo porque ahí va a entrar Bárbara Brennan, está Freud, está Relch. Ahora, un estudiante de Relch con estas 3 empieza ahora una técnica que se llama bioenergía. Y esta
es una de esas ramas, de esas técnicas que están hoy en día, la bioenergía. Y otro estudiante que se llama Perroques, él empieza algo que se llama Core Energetics, Core Energía. Muy parecidas, pero diferentes nombres, pero siguen esta línea de las caracterologías. Y con él es con quien Bárbara Brennan empieza a trabajar en conjunto. Tenían un campo donde daban talleres, conferencias, terapias, etcétera. Y entonces ella se forma con estas bases de psicología y luego psicología cuerpo, pero Perroques empieza a agregar por su observación que no nada más están estos 5 tipos, sino que además cada uno tiene un camino individual, tiene un camino espiritual, tiene el alma, ¿no? Entonces eso le agrega una capa más a esta técnica y empiezan a estudiar el desarrollo y la sanación por este tipo agregado y desarrollan esta parte espiritual que se llama The Pathwork. Esta también es una rama que son 4 años de estudio en una escuela dirigida a The Pathwork, ¿no? Pero Bárbara Brennan está empapada de todo esto. Esto es su conocimiento, esto es su estudio. Y al momento de estar trabajando con gente, ella empieza a ver colores, a sentir en su cuerpo, a oler, a escuchar. Entonces ahí es donde empieza todo este estudio con el campo energético, con los chakras, ¿no? Que esto ya es antiguo, del aura. Ajá. Y Espera, ella, perdón que te interrumpa. Paremos ahí un segundito. Para entender un poco, digamos, esta esencia, hay una pregunta que me surge en este momento. Cuando tú hablas de los 5 caracteres planteados por Freud desde el comienzo, ¿eran cuáles? ¿Eran tipos de personalidad específicamente? ¿Era qué? ¿O eran puntos energéticos? ¿Era qué exactamente? no, estos eran que después Bárbara Brennan los llama character defense, mecanismos de defensa. Entonces, por Okay. ejemplo, empieza a hablar del esquizoide, del oral, del masoquista, del psicopático, del rígido. No son personalidades, son mecanismos de defensa que uno Ya, utiliza en el día a día y como lo definía es, todos somos seres de luz, somos sí, luz y amor. Entonces, cuando nos sentimos atacados o en desbalance o no confiamos en el otro, sacamos un tipo de defensa para defendernos, para ya te. defender nuestra luz. Ujú. Ese tipo de defensa el otro reacciona a ella. Ahí es donde empieza a haber distorsión y no armonía. Entonces, cuando hay una terapia, cuando empiezas a conocer qué tipo de defensa existe en el otro, entonces puedes empezar a trabajar para cómo no es desmantelar, sino educar o preguntar, aquí no hay defensa, aquí no hay ataque, aquí podemos estar en relación, en armonía, en comunidad. Entonces, para eso es útil no sé si eso te Sí, sí, contesta un sí, poco. ya te entiendo porque no tenía como la claridad, porque realmente mi formación como psicóloga no fue dentro de la corriente de Freud, mi formación es cognitiva conductual. Entonces, digamos que la esencia del psicoanálisis, pues no es mi expertise, digamos, frente a esas teorías. Entonces, tenía un poquitico de esa duda. Ahora sí, regresemos ya cuando estábamos hablando de que se empezaron a ver los colores, las chakras y este tema energético. Entonces ella empezó a notar todo este campo energético alrededor, dentro del trabajo que era de todo esto que ya hablé, que venía del psicoanálisis, de las emociones, cuerpo, mente, espiritual, pero entonces ella empieza a ver el campo energético y se empieza a dar cuenta que cuando ella interviene en el campo energético, hay sanación en el cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, gente que venía con cáncer o con enfermedades estomacales o con situaciones, ella empieza a ver que trabajando en el campo energético había sanación en la materia física. Sí, Y entonces empieza a desarrollar la ciencia de sanación Brennan. ¿A qué me refiero? Empieza a escribir y a darse cuenta qué es lo que está viendo en el campo electromagnético y entonces empieza a definir que hay niveles y que todas las enfermedades tienen estos niveles, está la memoria celular y entonces ahí ya empieza a desarrollar y es como una fisionomía
energética y una biología energética. Y entonces ya sí empieza a haber esta teoría. Entonces, dentro de su escuela, en su formación, ella empieza a formar, nos formaron, ¿no? Son 4 años para la licenciatura, y luego Sí. son 2 años de maestría, y luego para poder dar los talleres. Pero en esos 4 años nos enseñó, o el programa enseña, la psicología, Ujú. emociones, mente, cuerpo, o sea, el core energetics, ¿no? Ya bioenergía, el contacto físico y, y el campo electromagnético, el campo energético. Ya. Entonces, es muy, muy completo por eso. Ok, bueno, pues súper interesante, pero bueno, hagamos otra pregunta de una vez, ya que estamos hablando de, de esta técnica, esta herramienta, como la planteamos. Cuando ya la persona llega, digamos, a hacerse todo este proceso, entonces, ¿qué pasa allí? Si yo llego a una terapia contigo, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza, digamos, ese trabajo de identificar estos puntos? ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, el entrenamiento es el conocerse a uno mismo y conocer estos niveles energéticos y cómo estar en ellos, cómo reconocerlos. Sí. Y luego entra esta parte donde nos enseñan cómo no nada más conectar con el canal universal, que creo que ahí empieza un poco parecido al Reiki, que Ujú. podemos hablar un poquito de eso, pero eh, te conectas con la energía universal, porque ese es el Ujú. recurso de todos, pero luego también puedes empujar la energía, jalar la energía. Creo que eso ahí diferencia del Reiki. O sea que si uno interviene conociendo tu canal, que es tu cuerpo, tú cambias tu velocidad o cambias tu ritmo o vas a diferentes niveles y entonces puedes intervenir de cierta forma. Creo que para hablar un poquito más de eso sería importante mencionar qué es el Reiki, porque en las diferencias a lo mejor se puede explicar un poco de eso, pero para volverlo práctico, porque estoy hablando de la técnica, para volverlo práctico, cuando alguien viene a una terapia de sanación Brennan, en realidad ellos no tienen que saber todo esto si no quieren, ¿verdad? Hay gente que pregunta, hay gente que no. Ellos se acuestan en una camilla, pueden estar sentados, normalmente se acuestan en una cama de masaje, están totalmente vestidos y la mayoría se duerme, se relaja y hay personas que cantan, hay personas que lloran, hay personas que han gritado, pero normalmente se duermen y uno pone las manos en ciertos lugares, que también es parecido a otras técnicas, en la quelación, así se comienza, eh, eh, se ponen las conjunturas y en los chakras. No me quiero extender tanto porque quiero hablar también del Reiki y lo podemos entrar, porque de Brennan puedo, y esto es solamente el background, ¿no? Hay Claro, claro. tanto son 7 años. Pero a ver, platícame, y platícame un poco, luego podemos entrar en cómo son las sanaciones, ¿no? Pero platícame Ok. un poco qué es el Reiki, de Bueno, dónde viene o cómo. a ver, el tema del Reiki es un tema que, digamos que es una técnica que se conoce hoy en día muchísimo, pero el tema es que hay muchos tipos de Reiki. Eh, Hoy en día puede haber más de 1500 tipos de Reiki y todos, digamos, la esencia es básica, la esencia casi que es la misma, pero en realidad lo que significa es como la energía universal, ¿no? Entonces, si hablamos ya del tema del Reiki, de qué es y cómo se canalizó, en el caso mío la formación yo la comencé con lo que es el Reiki universal, que este fue consolidado en Occidente por Mikao Usui, y hace pues muchísimo tiempo que hizo esta canalización. Y allí lo que se dice es que somos nosotros como terapeutas que hemos sido iniciados, somos los canales de luz que a través de esta conexión con la divinidad o con los maestros ascendidos, vamos a brindar esa luz o a hacer ese canal para poder hacer una sanación en ciertos puntos, como lo mencionabas ahorita, acá es, digamos, en las chakras. Eso pues lo digo
muy rápidamente del Reiki como tal. No sé tú qué concepto tienes acerca de lo que es Reiki general para establecer, digamos, como, como un inicio a esta conversación de lo del Reiki como tal. ¿Tú conoces algo acerca de esa técnica? Bueno, sí, yo como lo entiendo, eh, este, hay dos cosas. Una, que es esta conexión con la energía universal. Y si me permites, quiero describir un poco para que la gente cómo es que funciona. En el sentido, somos energía. Y si te pones a pensar, el conducto de la luz tiene un cable, ¿no? Y de ese cable llega la energía y luego hay un bombillo, ¿no? Y casi todas las casas tienen este panel, ¿cómo se llama? De switches que se funden a veces, bueno, ¿eso por qué? Porque la energía necesita un conducto, ¿no? Necesita ese cable y ese bombillo. Ujú. Bueno, nosotros somos ese conducto. Nosotros nos podemos conectar a la energía universal, pero solamente podemos llegar a nuestra capacidad de sostener, a los watts de nuestro bombillo, ¿no? Entonces, el trabajo con la energía siempre desarrollamos la capacidad de poder sostener más este conducto en esta canalización. Pues cuando no has trabajado, te conectas un poquitito, como una manguerita a la energía. Sí. Cuando viene un flujo de energía fuerte, en tu capacidad empieza a tronarse el switch. ¡Pum! Ujú, ujú. Hay gente que se desmaya, literalmente, porque hago muchos talleres. Hay gente que entra en sus defensas, estas que hablábamos anteriormente, o sea, que empieza a enojarse o qué me está pasando, entran en miedo, pero son todas estas cosas que no se han sanado, que no se han manejado, estos bloqueos. Cuando entra una fusión de energía, es cuando se tienen que empezar a desbloquear todas estas defensas o cosas emocionales no trabajadas. Entonces, no sé si me explico con esto de la conexión de la energía y universal. Entonces, para mí el Reiki es este entrenamiento que empiezan a ver esta conexión, por eso digo que la experiencia es tan importante, porque es el desarrollo del músculo, no una mala técnica de conexión. Y lo otro que entiendo del Reiki es que los maestros originalmente mandaron unos simbolismos, unos símbolos. En algunas clases de Reiki los utilizan, en otras no. Pero estos símbolos, para mí lo importante de ellos, y por eso fueron hechos por los maestros, es porque toman fuerza por la colectividad. Entre más se conectan con ese símbolo, con cierta intención, como fueron concebidos, o como fueron originarios, ¿no? Eso empieza a agarrar fuerza. Entonces, cuando estás aprendiendo o canalizando esta energía y te conectas con estos símbolos de colectividad, toman fuerza. Y Ujú. entonces se puede utilizar en una sanación. Dime si para mí es más o menos. Sí, básicamente es así, básicamente efectivamente pues es así, se canalizaron algunos símbolos, varios símbolos que tienen un propósito y en el momento que uno está en este proceso, pues estos símbolos llegan dirigidos por esta energía de los maestros ascendidos, donde se impone según la necesidad de cada persona en ese momento, ¿no? Finalmente lo que es el Reiki es una apertura de conciencia, de sanación física, emocional, espiritual. O sea, digamos que ese proceso en todos los Reiki, ese es el objetivo realmente final, ¿no? Y también es con la persona que está acostada en una camilla preferiblemente y se impone las manos, es imposición de las manos y en esa forma conectas con el paciente, con la persona que tú le estás brindando la sanación y de allí llega toda esta luz que se está canalizando a través del terapeuta, que es el canal, y es importante diferenciar esto. A ver, el terapeuta no es el que hace la sanación, el terapeuta es un canal sanador, ¿ok? Entonces baja en la energía que yo proyecto y de esa forma se está dando todo lo que es esta sanación como tal. Bueno, pero contéstame, por ejemplo, hablaste que hay más de 4,000 técnicas Reiki. ¿A qué te
refieres o en qué se diferencian? Más de mil, mil Bueno, quinientos. bajo esto que me estás hablando de la Sí. canalización y luego, ¿y en qué se diferencian? ¿Cuál es una cosa o la otra? O... Ajá, bueno, no, no son 4.000, son más o menos más de 1.500 tipos. Y esto se diferencia en la forma como fueron canalizados, quién lo canalizó y que digamos ha habido un recorrido donde cada una de las personas que canaliza un nuevo tipo de Reiki ha adicionado alguna situación específica dentro de esta sanación. Entonces, llámese un símbolo adicional, llámese la manera como los símbolos bajan a la persona que está haciendo canal de sanación. Hay unos símbolos que deben ser dibujados, por decirlo de alguna forma, manualmente, que tú los describes así, otros mentalmente. Hay otros tipos de Reiki, como el Reiki cristal, que el símbolo está aquí, el universo te lo baja acá y yo lo tomo para entregarlo a la persona. En el caso mío, después de haber estudiado la parte de Bueno, Reiki. antes de que entres en el caso tuyo es que aquí esto que acabas de mencionar me produce muchas preguntas, porque sobre todo digo, yo que conozco de la energía te puedo seguir y puedo escribir, pero si no conociera nada cuando hablas, que dependiendo quién ha canalizado y estos instrumentos que aparecen y se ponen, entonces, ¿cómo uno puede discernir quién sí, quién no, o de dónde salió esto? Porque si Reiki se originó y luego hay todas estas variedades, se puede confiar en todas, hay algunas que son preferencias o qué es todo esto que acabas de mencionar, porque... Te entiendo. Mira, esa pregunta es súper importante y hace referencia un poco a lo que mencionaba al comienzo de ese podcast y es lo siguiente, que si tú no conoces absolutamente la esencia y en qué consiste y a qué tiene que ver, ahí es cuando muchas veces nos resuena un nombre o me llegó un curso y yo me meto a hacer este curso sin entender realmente esa esencia. Entonces es muy importante que la persona que esté interesada en iniciarse como reikista, antes de elegir, hacer una elección de qué tipo de reiki va a hacer, se documente primero de qué es definitivamente el Reiki, que veamos un poco acerca de lo que es el Reiki en Occidente y lo que es, digamos, en toda la parte de Latinoamérica, porque pues ha tenido influencias diferentes y qué se ha agregado a esto, ¿sí? Como decíamos, en Occidente, por ejemplo, lo conocen como la palabra Reiki, hace inmediatamente comparación con Mikao Usui, que fue quien lo canalizó en 1800, no recuerdo bien, como 1860, no recuerdo exactamente, hace mucho tiempo. Y digamos que esa es la base. Pero entonces, si ya vamos a ver el Reiki Usui, pues tiene otra naturaleza, muy similar. Pero si vamos al Kundalini, entonces el Kundalini hace más énfasis en la respiración, en cómo tú mueves tu energía, tu respiración interna y toda esa energía a través de la respiración se mantiene en tu cuerpo interno para poder proyectar esa sanación. Entonces, por eso, Entonces, disculpa, porque aquí ya mezclaste el Kundalini. Entonces, ¿estás hablando que el Kundalini puede ser un tipo de Reiki? sí, es un tipo de Reiki también, así muy similar también a lo que se oye hoy en día el yoga, que hay muchos tipos de yoga. La esencia es la misma, tienes algunos ejercicios exactamente iguales, pero tienen un propósito diferente, algunos con énfasis en la respiración, otros en relajación, otros pues en meditación, en concentración. Acá con el Reiki pasa lo mismo, pero lo más importante es que el objetivo principal es que Reiki significa energía espiritual o energía universal y que hay un solo propósito y es abrir, digamos, la conciencia, tener sanación física, espiritual y emocional, donde tú estás moviendo energía y que el terapeuta es un canal sanador. Eso es lo global de lo Bueno, que es. eso es muy bueno que definas, de ahí viene la palabra Reiki o el significado de Reiki en sí mismo, porque entonces Bárbara Brennan, la sanación Brennan también tiene Reiki,
¿no? Porque Claro. Sí, finalmente nos estamos conectando con la energía universal. Pero si mantenemos, o sea que eso es interesante porque si ese es el significado real del Reiki, entonces se puede encontrar en varias de las técnicas, ¿no? sí, por supuesto. Eh, pero si volvemos a lo que la mayoría de la gente que dice, me fui a hacer Reiki, ¿no? Me imagino que la palabra mercadotecnia o la palabra que se conoce ahí, si nos quedamos en esa técnica, ¿no? No necesariamente que estén todas. Eh, Ahora sí, háblame, porque me ibas a decir lo que contiene a ti, en lo que tú haces. Claro, entonces digamos, a raíz, digamos, del tiempo que yo practiqué el Reiki Universal, en el caso que yo hice terapia de Reiki Universal por mucho tiempo, me llevó a conocer el Reiki angélico. Y yo me hacía preguntas como las que tú estás haciendo en este momento, pero bueno, y qué? O sea, pues no es lo mismo el Reiki, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, me encanta trabajar con el tema de ángeles, las canalizaciones, las aprendí a hacer hace bastante tiempo y digamos que todo mi proceso en este crecimiento de sanación y de terapeuta me llevó a conocer más a fondo el tema angelical y dije, bueno, voy a hacer el Reiki, a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y pude empezar a comparar, por decirlo de algún modo, de comparar la experiencia, porque los resultados en realidad sí eran realmente los mismos, o sea, se lograba con el Reiki Universal, logramos muchas sanaciones muy bonitas y con el Reiki angélico pues también se dan esas sanaciones, pero el sentir como terapeuta y el sentir del paciente, la experiencia como tal, sí es diferente. ¿Por qué razón es diferente? Me voy a enfocar en el Reiki angélico, que es el que llevo ya practicando varios años, tengo la maestría e incluso pues hacemos ya las maestrías a otras personas, las damos. En el Reiki angélico nosotros canalizamos y conectamos con la energía de los ángeles, que es una energía de amor, es una energía de luz, teniendo en cuenta que los ángeles son seres de luz mensajeros de Dios, de la divinidad. Entonces es como la luz que nos está guiando hacia la divinidad. ¿Y cuál fue mi experiencia? Y que esta experiencia ha sido también contada por muchas otras personas que practican el Reiki angélico. Es que aquí tu sensaciones de mucha más tranquilidad, paz, de armonía, se siente un amor increíble. Y hago referencia a una experiencia muy personal. Cuando yo tomé la primera vez mi Reiki angélico, cuando me inicié como Reiki angélico, yo recuerdo que llegué a mi casa y le di un abrazo a mis hijos y un abrazo a mi esposo. Pero ese abrazo fue un abrazo muy especial. Ese primer curso tarda un fin de semana, pero recuerdo que ese domingo yo no los paraba de abrazar, pero cuando los abracé, a mí me vibraba todo por dentro y ellos, esto fue hace ya como 4 años, hoy en día ellos me dicen, mamá, tú nos das abrazos ricos, pero es que ese abrazo que tú nos das después de las iniciaciones con Reiki Angélico son diferentes. Es como si enchufaras algo y te pasara electricidad, pero es una electricidad de un amor profundo, la cosa más increíble. Y ahí empecé yo a sentir esa gran diferencia. Como terapeuta me pasa lo mismo. Cada vez que yo hago una sanación, es un amor profundo, es una paz, es una elevación hay que vivirla, ¿no? Hay que sentirla. Y los pacientes también manifiestan la misma experiencia, que su frecuencia y su vibración es totalmente diferente a una sanación, digamos, normal de algunas otras terapias que han tenido, algunas personas que han tenido esa experiencia. Entonces, en el Reiki angélico simplemente el terapeuta conecta desde su corazón, desde su interior, con la energía de la luz de los ángeles y simplemente impone las manos, las se pueden poner aquí en los hombros o si está en camilla, pues la puede poner aquí y en la parte del estómago, muy suavemente y ya. El resto, simplemente como tú eres un canal, los ángeles, Dios y los ángeles hacen que esta sanación se dé a cabo.
¿Qué hacemos ahí? Elevamos la conciencia, sanamos la parte física, espiritual, emocional, trabajamos también en sanación multidimensional, todo lo que es procesos de creencias, de pronto también información genética ancestral, también sanamos esa parte y es un complemento, obviamente, a la medicina, ¿no? Respetamos totalmente la medicina tradicional, pero sabemos que esto es un complemento y que se trabaja en amor puro, en amor incondicional. Es un proceso de expansión de energía, de luz. Sabes que es muy interesante esto que dices, porque ya ves que hablábamos en la simbología que utilizaba el Reiki, ¿no? Que había estos símbolos que habían bajado en la colectividad para transmitir lo intencionado. En este caso, como lo entiendo, es que te conectas con el simbolismo de los ángeles, que ya es una energía muy fuerte, muy creada, muy potente, porque la gente sigue orando y rezando y conectándose con los arcángeles y su función y su simbolismo. Entonces sí, claro que se canalizan. Para hacer una traducción al lenguaje Brennan, porque para mí son lenguajes, hablamos todos de lo mismo, ¿no? Somos energía y se transmite la energía universal, pero por ejemplo en la energía Brennan, así lo que tú estás hablando, hay una vibración de séptimo nivel, que es el yo soy divino, y en el sexto nivel es donde hablamos del amor incondicional, de la espiritualidad, del amor divino, y ahí es donde existen, en el lenguaje Brennan, a esa vibración es donde existen todo lo que son Jesús, Buda, la Virgen de Guadalupe. No es que no existan en todos lados, sino a esa vibración aparecen con esa fuerza. A lo mejor Jesús va más al séptimo nivel, pero en el sexto es el amor divino, o sea, la madre, los arcángeles y los ángeles. Y entonces el conectar con esa vibración, puedes canalizar en ese momento esto que estás hablando tan maravilloso. Y creo yo que, por ejemplo, el Reiki angelical se especializa en ese nivel, a esa vibración. Y como hablo, la experiencia de estar conectada una y otra vez a esa vibración y a ese nivel hace el conducto pueda ser transmitido más fácilmente a la materia, al cuerpo. Porque como hablas, esto pues se aprende en un fin de semana y la experiencia es la que hace la fortaleza de ese conducto. En Brennan trabajamos en los 7 niveles y el primer año es solamente 3 de los niveles, 1, 2 y 3, primer chakra, segundo chakra, tercer chakra. El segundo año es solamente el cuarto, el corazón, que puedo entrar. El tercer año se habla 5, 6 y 7, en este caso el 6, ¿no? El amor incondicional. Lo digo con mucho respeto, pero para poderle poner el lenguaje. Entonces, y creo que a veces es necesario ir con una persona que trabaje y esté especializada en el sexto nivel, o sea, en la parte de la traducción o la transmisión angelical, eh, si eso es lo que se necesita en el momento, ¿no? Puedo ver todos los beneficios de la canalización de los ángeles. No sé si hice bien Sí, sí, la conexión así de es, uno y de Clau. otro. Así es, y tocaste un punto increíble que es el lenguaje, el lenguaje como el lenguaje espiritual, porque finalmente hablamos de lo mismo. Por ejemplo, dentro de las técnicas que yo llevo a cabo, también manejamos los mismos planos. En este caso, los ángeles y maestros ascendidos están en plano 5, luego siguen las leyes y el amor incondicional en el plano 7. Yo pienso que también sería interesante otro día como hablar un poco acerca de los planos que hay, porque eso hace que las personas que muy seguramente no han escuchado mucho sobre estas temáticas, pues puedan centrar un poco de qué estamos hablando cuando nos referimos de los planos. Pero has hecho una descripción muy clara. En el Reiki también, en el Reiki angélico hay simbología, efectivamente, hay simbología similar al Reiki universal, al Reiki Usui, y hay otros símbolos que canalizó Kevin Core, eh, quien fue la persona que pues canalizó y junto con su esposa comenzó toda esta escuela y adicionaron pues algunos
algunos símbolos que junto con el arcángel Metatron hicieron todo este proceso de canalización. Pero finalmente es un lenguaje que todos tenemos y que se une en un solo punto, lo que nos lleva a lo que siempre hablamos, ¿no? La unidad, a que todos somos uno y que todos estamos buscando un mismo fin y cada quien con su creencia, con su lenguaje, con su estructura y con su forma de ver y proyectar todos estos procesos tan hermosos, ¿no? Y al que Sí, finalmente nos ganamos. porque en realidad necesitamos este lenguaje porque estamos hablando de lo intangible, ¿no? Es algo que no se ve, pero se siente. Entonces, porque dice, ay, ¿por qué lenguajes y por qué esto y qué planos y el otro? Porque es la única forma que podemos entonces poder comunicarnos y confirmar con el otro. ¿Ves esto? ¿Sientes esto? Hay una transformación de esto, tenemos que irle poniendo este lenguaje a eso que no se ve. Y lo que se me hace importante mencionar, porque es una pregunta que me hacen mucho, es esto, ¿qué tiene que ver esto con la religión? ¿Cómo interviene con mi religión? Entonces yo sí quisiera ser específica, que aquí no estamos hablando de religiones, yo hablo del plano espiritual y entonces obviamente hablo de los 4 planos, ¿no? Físico, emocional, mental y espiritual. Pero en este espiritual, que yo lo llamo más de los planos, de la energía, de la vibración, de los sonidos, ¿no? Este es mi lenguaje. Pero claro que está muy sincronizado a donde la religión te lleva. ¿A qué me refiero? Cuando uno entra a un templo de Dios, cuando uno viene y se rinde a conectar con el Señor o en cualquier religión que estás de cierta manera haciendo lo mismo, estás conectando con el todo, con Dios, que es amor, que cuando quieres recibir la bendición, cuando buscas, por favor, háblame, Dios, dime qué tengo que hacer, estás conectando a esos niveles o esos planos. Entonces, quiero hacer referencia que uno no habla de la religión, todo el mundo puede practicar su religión y encontrar, llegar a estos lugares que por este medio de estas técnicas, otro lenguaje, también estamos intentando llevarlo a esa expansión de la conciencia, que es conectarte con ese Dios, con ese todo, con ese amor divino. Entonces, no tiene nada que ver con las creencias o los modos o cómo creciste o cuáles son tus prácticas espirituales de cómo te conectas tú con tu espiritualidad, ¿no? Nada más es que es muy importante porque empieza a haber confusión, pero es de ángeles, pero es energía, pero es simplemente cómo nos podemos conectar con una mejor versión de nosotros mismos, incluyendo esta parte espiritual. Para mí somos todo energía, vibración. Entonces lo convierto, ¿no? Vamos a hablar de Dios, pero estamos hablando de energía. Vamos a hablar de energía, o sea, es un lenguaje. No quiere decir que la manera que lo hagas no exista o si exista o no. No, pero Simplemente eso que tú dices es excelente aclaración porque sí, realmente es una pregunta muy frecuente. Y Clau, yo tengo otra pregunta también muy frecuente. Digamos esto que tú estás compartiéndonos de esta técnica, ¿cómo se puede llamar? Imposición de manos de Brennan. Eh, o sea, si hay alguna persona que está interesada en aprenderla, debe hacer los 7 años para poder practicar esta técnica o tú, por ejemplo, puedes iniciar a alguna persona en este proceso. no, existe la escuela Barbara Brennan School of Healing, la escuela de sanación Brennan. La licenciatura es de 4 años. Luego, si quieres hacer la maestría, esto es importante, nada más, se generó porque para cursar los 4 años hay un requisito de que tengas tu terapia 18 sesiones al año con un terapeuta y puede ser un psicólogo o un terapeuta de los varios que hay licenciados en los estados, ¿no? Para tener tu proceso personal. Entonces, solamente lo puedes aprender en esta escuela, que es la escuela sobre esta técnica. Pero claro que hay gente que no quiere volverse sanador o no quiere hacer los 4 años de ese compromiso. Entonces, obviamente, yo genero clases, cursos, talleres, donde no necesariamente enseño sanación Brennan,
pero está muy influenciada por mi conocimiento, pero yo tengo más de 10, 15 técnicas aprendidas. Encuentro el chamanismo, encuentro con la naturaleza, tengo mis maestros espirituales, uno tibetano, otro hindú, otro, o sea, que yo ya tengo una mezcla, pero no enseño las técnicas Ya. mismo. Conecta con tu corazón, encuentra tu propósito de vida. O sea, yo lo dirijo más por ahí, ¿no? ¿Cómo puedes ser más feliz? ¿Cómo puedes ser más tú mismo? ¿Cómo disfrutar de ser tú mismo? Y finalmente servir, porque ahí es donde nos manifestamos. Cuando eres tú mismo y eso ayuda, o sea, no es servir de trabajo, tengo que, no, yo soy yo mismo y al ser yo mismo produzco, sirvo, ahí creo yo que está el meollo de nuestro propósito, misión y el Ok, ser entiendo. abierta hacia el sol. Ok, interesante, interesante. Porque pues No eso sé es si me fui muy allá, una pero una pregunta muy grande, que la forma así como tú lo proyectas a las personas a través de tus conferencias y talleres, pues hace que las personas puedan tener como una visión muy, muy amplia, digamos, de muchas cosas, de muchos conceptos. Entonces me parece también muy interesante esa parte, ¿no? Si no quieren llegar a estudiar los 4 años. Hay personas que creen que no. pues creo que estamos en lo mismo, ¿no? Sandra, tú también lo que ayudas es en eso, en que las personas sanen, se conozcan a sí mismas, se liberen, ¿no? Bueno, tú no sé cómo lo diriges, pero Pues pues ese mira, yo, apoyo. yo hago algo similar también en cuanto a eso, es que, digamos, lo que es el Reiki angélico como tal está soportado por la Asociación Internacional de Reiki Angélico y ellos simplemente nos estipulan que sean los fines de, o sea, que el curso se haga cada fin de semana, nivel 1 y 2 y la maestría. Pero digamos un poco con la experiencia que llevo por varios años, me parece muy importante la coherencia entre tu ser el sanador o el terapeuta sanador, que tú tengas una vida emocionalmente equilibrada, que mantengas realmente una armonía o que intentes estar trabajando todo el tiempo por esto. Y de esa forma, en el caso mío que hago las certificaciones de Reiki Angélico, eh, yo digamos que adicioné todo un proceso y empecé haciendo un curso que se llama Entrenador Psicotransformacional. Y este curso es trabajar, comenzando a trabajar en uno mismo, en su autosanación, desde la inteligencia emocional, metiéndole mucha parte de la psicología. Este curso son 4 semanas de manera online. Después de eso, la persona decide si quiere ser terapeuta Reiki o si quiere continuar con una formación de expansión en meditación y de allí se forman para una técnica que he creado que se llama Synchronitherapy, te había comentado en algún momento, pero esta formación dura un año, o sea, en promedio dura más o menos un año o año y medio, dependiendo el proceso. ¿Por qué razón? Porque cada persona tiene su proceso en diferente velocidad, por decirlo así. Cada quien vive su momento, vive su sanación, pero para mí, más que marcar un tiempo, es más marcar el proceso de la persona. Cuando realmente la persona siente esa conexión, se siente preparada y realmente ha tenido la experiencia de entregar sanación, de haberse dado autosanación, ahí es cuando ya la persona puede pasar, digamos, a un proceso mucho más avanzado, ¿no? Pero pienso que es muy importante esa coherencia y por eso la técnica que manejamos nosotros dura alrededor de un año, año y medio. Es el promedio. Ah, pues se me hace esa muy buena oportunidad para la gente que quiera aprender más y que esté buscando cómo desarrollar o cómo aprender más de qué es estas técnicas cómo empiezan a funcionar, o si quieren sanarse a sí mismos, si ya las tienes, estos cursos desarrollados y están accesibles, pues bienvenidos. Creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Para empezar a este camino
No sé dónde te puedan conseguir, Sandra, dónde se puedan informar más de esto que estás Sí, pues ofreciendo. en estos cursos son algunos son online, únicamente los tenemos con plataformas online. Hay otros que, por ejemplo, la iniciación al Reiki Angélico debe ser presencial y eso lo pueden conseguir en la página web, que lo van a encontrar pues adjunto a la información, digamos, de nuestros videos de Synchrony Center. Y ahí en la página web encuentran toda la información y todos los datos. Sí, mi website es claudialara.com, que está muy fácil, pero pues sería bueno a lo mejor organizar algo más formal de mi lado, pero por el momento hago citas nada más 1 a 1 y nada más online. No estoy trabajando presencial, bueno, sobre todo en los tiempos que estamos, pero cerré mi práctica de 1 a 1 personal en diciembre, pero ¿Cuánto sigo tiempo se demora una trabajando sesión virtual. contigo? ¿Cuánto tiempo es el ¿Eh? proceso? Una sesión contigo puede estar alrededor de cuánto tiempo. Mis sesiones son de 50 minutos Ajá, ok. eh, y depende para qué es. Esto no es la sanación, bueno, también hago sanaciones de larga distancia. Y entonces sanación de manos de larga distancia. Y ahí sí trabajaba, por ejemplo, cuando la gente iba a tener una cirugía en el hospital o una enfermedad física, me contactaban y esta técnica es muy, muy buena para antes y después de la cirugía, reduce el tiempo de recuperación, el dolor, todo eso. Sí, sí, he trabajado mucho, incluso con el hospital de Jackson aquí en el sur de la Florida, estuve un tiempo. Pero en este momento lo hablo porque la técnica de sanación Brennan es muy buena para eso y hay varias gente que trabaja como sanador Brennan. Pero yo mis sesiones en este momento ya son solamente, mayormente habladas, así como Ok. estamos, y los cambios energéticos los hago en mí misma, por lo mismo hay una reacción en el otro. Pero la sanación en esta hablada parece le llamo terapia holística, pero puede ser como una terapia, y en donde vas aprendiendo cuáles son tu mapa interno. ¿Dónde es donde te atoras emocionalmente? ¿Dónde es donde te atoras en tus creencias? ¿Qué es lo que está haciendo que sufras o no sufras? ¿Dónde te atoras en tus relaciones? A veces en tu profesión, a veces depende el tema que traigas. Y entonces juntos trabajamos en conocerte a ti mismo, en buscar nuevas herramientas, en encontrar nuevos resultados. No es un coaching, no hay tarea, no hay pasos, no hay supervisión, porque hay diferencia y el coaching es muy bueno. Súper válido, claro. Mi Es como una terapia, mentoría más, ¿no? Lo que tú estás ahorita compartiéndonos es quizás una mentoría muy llevada de la mano con la al persona. conocimiento de ti mismo, al encontrar tu propósito, al manifestar tu esencia, que así se llama mi libro, Ajá. Mirada Clara para la manifestación de tu esencia. Muy recomendado. Sí, muy, muy, ting, 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 ting. Clau, ¿y cuántas sesiones crees tú que una persona, digamos, que llegue en una situación, no sé si etiquetarlo como de desequilibrio, pero pues que no esté pasando un buen momento, con cuántas sesiones tuyas crees que la persona debe tener o eso va variando? Todo depende de la circunstancia, porque hay gente que viene en una crisis, ¿Sí? entonces puede ser en 2, 3 sesiones que se estabiliza o encuentra una nueva perspectiva o se mueve la energía. Hay personas que me llaman de vez en cuando vienen estas crisis diferentes, y entonces una sesión porque ya hemos generado la confianza, saben cómo trabajo, pero hay gente que las veo una vez al mes, hay gente que al principio es una vez a la semana, luego cada 2 semanas, luego cada 3 semanas, luego cada 6 meses. Hay gente que viene, me ve y en 5 años no la vuelvo a ver y luego vuelve cuando hay situaciones. Es muy personal. Si quieres ir aprendiendo, si es situacional. Entonces, sí, yo tengo un cuestionario que hago al hacer la primera cita y, y ahí encontramos cuál es la mejor medicina, pero realmente casi en todo
siempre le pido a la persona que ellos sientan, que tengan la primera sesión, sientan si quieren volver o no. Ujú. Sí vendo paquetes para la gente que ya me conoce, pero en realidad se trata de empoderar. Al principio uno busca ayuda, no me pasó a mí con mis terapeutas, y buscas esa guía, pero eventualmente creo yo que el trabajo del terapeuta es regresarte ese poder en ti mismo, ¿no? Entonces ya sigues como guía o como reflejo de veces, como recurso. Bueno, esa es mi, mi filosofía. Cada quien tiene diferente. ¿Cómo trabajas tú, Sandra? ¿Cuál Muy, es muy la tuya? válido, muy válido, muy válido. Bueno, las sesiones uno a uno también las hago de manera online o presenciales. En este momento están únicamente online y bueno, se hace una valoración de las áreas de su vida a través también como de una pequeña entrevista. Y a raíz de eso, entonces, si es las sesiones de la Synchrony que lo más completo es una fusión entre la psicología y la sanación emocional y espiritual. Y ya en ese momento comenzamos a hacer como un escaneo de cuál es la situación que hay que enfocar en la persona y a través de la meditación comenzamos a trabajar esta sanación. Al finalizar la sesión, digamos, energética, ahí lo que hacemos es que lo que salió para seguir trabajando a conciencia, entonces nosotros sí, en el caso mío sí ponemos, digamos, una serie de trabajo, de tareas, algunos desde el coaching, con algunas técnicas de coaching, otras con técnicas cognitiva-conductual de la psicología, más como basado en la orientación y hacemos pues ese seguimiento. Entonces, pues es específicamente como de la terapia más grande que hacemos, que es sincronía. Deberíamos de hacer un video, este era de Reiki, de sanación plena, y nos extendimos a las terapias. Deberíamos hacer un video especial porque se ve que tienes mucha información y muchos cursos ya hechos, ya accesibles, ya formados, Claro que sí, que otro día puedes hablamos platicarnos un ya poquito de para específicamente. que pues sí, porque lo dices rápidamente, pero veo que ahí hay muchas opciones y mucha manera que la gente se puede conectar y contactar y aprender más, ¿no? Claro Ujú. que sí, lo vamos a hacer y otro día pues andamos mucho más en estos temas. Ya hoy pues quedó un poco como definido lo que era la diferencia de estas técnicas principales que queríamos hablar el día de hoy. Y bueno, pues qué delicia que nos acompañen las personas, se suscriban a nuestro canal, que compartan esta información y que nos sigan escuchando. Claro, claro, ojalá que se hayan informado qué es el Reiki en general, qué es el Reiki angelical, qué es sanación Brennan, que esa era nuestra meta y ya aprendieron un poquito más de nuestras terapias, pues ni modo, así es. Y salió para hablar y compartir, pues qué delicia. Escuchen esa información que la entregamos con mucho amor, de verdad. Y bueno, ya saben que nos pueden contactar. Ahí adjunto en el video van a encontrar la página web de Claudia, el teléfono, también vamos a poner el teléfono y van a encontrar también la página web con la información mía y donde nos pueden contactar. Entonces, un abrazo y gracias por compartir este espacio con nosotras.